Bueno, hemos leído en Mateo 22, 1-14 y en resumen vemos que Jesús está contando una parábola sobre un rey que tiene una gran fiesta, lo cual va con nuestro título y lema en la escuela bíblica de verano, ¿no? Que está pasando, que bienvenidos a la fiesta, que nos gocemos en el party, right? Entonces, esta escritura de la Biblia que Jesús nos presenta, vemos que hay un rey y que está celebrando a su hijo porque se ha casado e invita a los siervos a llamar a todas aquellas personas que han sido invitadas y que les digan: el banquete está listo, vengan a celebrar conmigo. Y vemos que los siervos son enviados, pero las personas, algunas de las personas que han sido invitadas, se niegan a responder a esa llamada. E incluso otros se van y hacen otras cosas personales de ellos. Y otros acuden al maltrato, incluso a matar a uno de los siervos. Entonces el rey en respuesta va y castiga a los asesinos y entonces envía a todos sus siervos a que vayan ahora por todo lugar e inviten a quienes se encuentren, buenos o malos, que los inviten a ser parte de esa fiesta, parte de ese banquete para celebrar juntamente con el rey. Sin embargo, vemos que al final de esta parábola hay una persona que atendió a la invitación, pero no está vestidamente adecuado para la fiesta. Y vemos que la parábola no termina con un mensaje positivo, ¿verdad? Porque en otra, cuando la comparamos con la parábola en Lucas, esa sí tiene un final más feliz, pero esta no. Termina con esta persona que fue invitada, que responde a la invitación, pero que no está con sus vestiduras adecuadas para la celebración y el cual es echada fuera. Muy interesante mientras yo leía esta parábola, y quiero comenzar por que entendamos el simbolismo en este texto. Esta parábola es vista como una transición a lo que viene después en ese capítulo. Después podemos ver que hay 3 conflictos que pasan entre Jesús y los líderes religiosos. En los versículos 15 y 22 que vienen después hay un argumento entre Jesús con esos líderes sobre los taxes. En los versículos 23 al 40 va a haber un debate sobre la resurrección, y en los versículos 41 al 46 el debate se va a convertir: ¿de quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces la parábola sirve de transición para preparar, para que entendamos la respuesta y cómo ese debate se lleva a cabo con esos líderes y la élite religiosa en ese tiempo. La parábola puede verse como esa metáfora del reino de Dios. El rey representa a Dios. El banquete simboliza el propósito de Dios hacia la humanidad, ese pacto que Dios hizo con la humanidad. Los primeros invitados entonces representan a Israel, el pueblo que en el Antiguo Testamento lo muestra como el pueblo escogido por Dios. Pero también representa los religiosos de la ley, la élite con la que Jesús, como les mencioné anteriormente, va a entrar en esos debates ya mencionados. Y los siguientes invitados, la segunda invitación, los que responden son todas otras personas, buenos, malos. Va centrándose más a la invitación para el gentil, y se ve que se está estableciendo una visión bien inclusiva de lo que el reino de Dios tiene que ser aquí en la tierra. Es una invitación para todos. Los versículos 3 y 7 que nos dicen: mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros y les ordenó: digan a los invitados que ya está listo, pero ellos también se niegan. Se van al campo, a sus negocios, y otros asesinan a los siervos.
Estos versículos nos empiezan a pintar una imagen donde inicialmente la invitación es para el pueblo de Israel, para la gente religiosa de su momento, para la élite, para los judíos. Muestra también la misericordia de Dios al tratar el ser humano y dándole oportunidades, ¿verdad? Porque no solo vemos que les llamó por una vez y no contestaron y invitó a los otros. No, vemos que hay dos invitaciones hacia ese mismo pueblo, hacia esa misma gente, en esa misericordia de Dios, en ese amor que Él quiere extender a las personas. Pero ellos otra vez se niegan en su segunda invitación. Pero entonces, al no responder a esa invitación, hay actos de violencia que son encontrados en el texto y vemos que por el resultado de esas acciones que estas personas toman, por no rechazar y por entrar en la violencia, hay consecuencias. Y vemos que el rey manda a sus soldados y manda a su ejército, el cual muchos estudiadores del Nuevo Testamento interpretan como que estos versículos muestran cómo Dios envía a Jesús a Israel, ¿verdad? Y cómo ellos se niegan de ese mensaje que Jesús está trayendo. Y tenemos que recordar cuál es ese mensaje, el por qué la élite religiosa en ese momento se rehúsa a recibir ese mensaje del Mesías. Por lo tanto, al rechazar ese mensaje, ¿verdad? El rey incendia la ciudad, la cual los interpretadores dicen, esto es y refleja el resultado que entonces Dios da al pueblo de Israel en abrir entonces esa invitación, ¿verdad? Y al que ellos sigan viendo las consecuencias como pueblo que sigue siendo después un pueblo que sigue siendo dominado por los romanos, ¿verdad? Porque no quieren volver o escuchar a Dios. Los evangelios entonces muestran que cuando Dios está abriendo esa invitación, cuando Dios está mostrando el reino, qué significa ser parte del reino, qué significa ser parte del banquete y en renovar ese compromiso entre Dios y el ser humano, lo hace a través de Jesús. Entonces la vida y el ministerio de Jesús es que lo llevan a la cruz. Y muchas veces no queremos pensar de esa manera, pero si vemos cómo los evangelios muestran a Jesús alimentando al hambriento, defendiendo y abogando por la viuda, partiendo pan y comiendo con los pecadores, ¿verdad? Haciendo parte de invitaciones o respondiendo a las invitaciones de comer con las personas que cobran los taxes y que aparte no solo cobraban taxes para el imperio romano, sino que ellos se agarraban, ¿no?, sus moneditas también y por eso eran ricos. Y eso fue lo que escuchamos en el sermón del domingo pasado. Pero incluso Jesús respondió. Su ministerio nos enseña ese ministerio de amor, de inclusividad, donde el que pensamos que no es bienvenido o bienvenida, es bienvenido, bienvenida. Jesús se sienta a la mesa con el que colecta los taxes. Jesús invierte los pensamientos, sana a los enfermos, perdona pecados. Este mensaje de amor, justicia e inclusividad lo lleva a que la élite religiosa se organice para poder deshacerse de Jesús, ya que Jesús los retó a ellos, retó su interpretación de la ley. Esa ley que se enfocaba más en favorecer a ellos mismos y no ayudar
al necesitado, no ayudar al prójimo. Y podemos ver que como el Evangelio nos muestra una historia donde Jesús llega al templo, ¿verdad? Y Jesús, no lo vemos en muchos del Nuevo Testamento, las historias no nos muestran a un Jesús enojado, ¿no? Un Jesús que no practica la paciencia, pero en una historia vemos que Jesús simplemente llega al espacio, al templo, y da vueltas a la mesa, ¿no? Está tan enfurecido que da vueltas a la mesa porque la están convirtiendo, como dijo él, en casa de ladrones. ¿Por qué? Porque la gente religiosa, aunque había pobre que no podía pagar, no les hacían que pagaran lo más que pudieran para comprar un pajarito o para comprar otro animal para que pudieran sacrificar. Y en vez de ellos ayudar y apoyar, ellos seguían oprimiendo al pobre, oprimiendo y juzgando a todas las personas. Y entonces Jesús es el que viene a ser diferente, es el que viene a mostrar qué es lo que significa vivir dentro de la invitación de Dios a ser parte del reino de Dios y cómo traerlo eso, como en la oración del Padre Nuestro, cómo traemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, cómo reflejamos ese reino de Dios aquí en la tierra. Podemos seguir viendo cómo esto significa la gracia de Dios disponible para todas las personas, independiente de su origen, estatus social, económico. Desafía las normas sociales y religiosas que rigen el acceso a Dios. En ese momento, ¿verdad? Solo los religiosos podían tener el acceso, pero ahora Jesús está mostrando que todos podemos tener acceso a Dios. Cuando seguimos viendo la historia, los versículos 8 al 10 nos muestran el compromiso a esa inclusividad del reino de Dios. Nos planta una imagen inclusiva. Veamos juntos esos versículos 8 al 10 que dicen: luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Se llenó de invitados el salón de bodas. Me pareció muy interesante esta parábola porque subraya esa eliminación de las barreras que dividían lo que es el reino de Dios en la tierra para un solo pueblo, y ahora lo abre para los gentiles. Todos están bienvenidos, todos son invitados. Afirma que el reino de Dios no se limita a nuestras definiciones de quién se lo merece, quién no se lo merece, a nuestra definición de quién es bueno, quién es malo, quién tal vez si trabaja un poquito más o se mete al reglamento mío de qué yo pienso que es el caminar, entonces sí es bienvenido. No, buenos y malos, y no depende de nuestra definición. Como nosotros, como seguidores de Jesús, no importa de la definición de los que ahora sean las personas que nos dirigen. No, buenos y malos son invitados a este banquete. Afirma que el reino de Dios entonces no se limita a una etnia, a una cultura específica, no se limita a la clase social, no se limita a una clase económica en particular, que el rico tiene más acceso que el pobre. No, nos muestra que lo único que tenemos que hacer es responder a esa invitación. Responder y que nosotros en nuestra respuesta renovemos ese pacto de Dios con mi vida, con nuestras vidas. El reino de Dios es para toda persona que quiera escuchar y que quiera seguir. La parábola puede también ser interpretada como esa imagen del reino que es diverso. Esta imagen del banquete es poderosa,
que muestra que Dios celebra todas las diferencias, ¿verdad? Porque en ese momento no pidió a personas específicas, no dijo, ok, vamos a traer a la clase media baja, o traigan solo a los hombres, o no. Él dijo, ok, a quien quiera que encuentren, llamen y que venga. Es una inclusividad a toda persona. Pero no es, y eso es lo que a mí me pareció muy interesante en el texto, no es simplemente responder a una invitación, porque nos llama, ¿verdad? El amor de Dios es inigualable, que nos muestra gracia, y cuando no queremos, Él nos da otra oportunidad, como lo hizo al principio de la parábola. Pero en estos versículos que leemos, no estamos viendo que no solamente es ven al banquete de Dios, estás invitado al reino de Dios, el cual sí es abierto, pero tiene que haber un compromiso. Y esto me pareció muy, muy interesante, porque los versículos 11 al 14 nos muestra que tiene que haber ese compromiso de vivir como Jesús lo hizo, ¿no? Jesús es ese ejemplo a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesús dice eso, está diciendo, miren mi ejemplo, miren cómo yo viví, cómo restauré personas, cómo sané, cómo alimenté, cómo revertí roles que cuando querían apedrear a la mujer, Él dijo, ok, el que esté libre de pecado, suelte la primera piedra, ¿no? Y también nos hace preguntarnos, ¿dónde está la persona con la que la mujer estaba cometiendo el pecado? ¿No? Ignoramos esa parte. Muchas veces no pensamos la parte significativa que Jesús dice, no. Las mujeres también tienen parte del reino. Entonces, cuando vemos esos versículos 11 al 14 que dicen, lean conmigo, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que ahí había un hombre que estaba vestido con el traje que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Cuando yo al principio leí esta parte del texto mientras estudiaba y preparaba esta reflexión, pensé, pero esto no me suena a lo que leí anteriormente, ¿verdad? No muestra esa inclusividad, porque ¿qué tal si el hombre era pobre y no tenía una vestimenta que ponerse? No, entonces no lo podemos tomar en esa forma literaria, casi como lo muestra presente, sino que como es parábola, nos quiere dar a entender algo más. Y para mí, mientras estoy pensando y reflexionando, creo que nos muestra que el invitado el invitado que no tiene las vestimentas de boda, para mí analizar se refiere a que esta persona acepta la invitación y refleja a nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, que aceptamos la invitación a ser parte del reino, ¿no? Para poder trabajar y seguir siendo el ejemplo de Jesús y seguir ese ejemplo de Jesús, pero esta persona o el simbolismo acá nos muestra que no se trata de la vestidura, se trata que esta persona no se compromete. Cuando lo vemos a la luz de lo que significa el reino de Dios, el pacto de Dios al ser humano, la inclusividad, el amor que Dios tiene hacia la humanidad, esos textos no concuerdan. Lo que nos muestra es que no hay un compromiso, el cual nos invita a nosotros a reflexionar que si participamos de ese reino de Dios, que si aceptamos la invitación, estamos entonces viviendo ese ejemplo de Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Estamos comprometidos a lo que de verdad es ser el reino de Dios que invita y no excluye a nadie? Jesús otra vez nos muestra cómo es que tenemos que actuar en justicia, en compasión y amor. Los evangelios nos muestran a un Jesús que se la vivió haciendo justicia, amando, y claramente Lucas 4, 18 al 19 nos da ese ministerio de Jesús, nos muestra qué es lo que el reino de Dios debe verse, y eso es que Jesús vino a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos y a liberar al oprimido. Ese quiere decir que cuando nosotros aceptamos la invitación de ser parte de la fiesta, porque no nos gusta que nos excluyan, ¿verdad? Queremos ser parte de la fiesta, queremos ser parte, y si estamos aquí es porque usted y yo hemos aceptado esa invitación a formar parte del reino de Dios. ¿Verdad que sí? Si estamos aquí adorando y alabando a Dios en comunidad, queremos y decimos, yo soy una discípulo, yo quiero seguir a Jesús. Pero lo que nos muestra esta parábola y lo que nos quiere dar a entender y que reflexionemos es lo que implica para nosotros hoy en día como comunidad. Si estamos respondiendo a esa invitación a ser parte del reino de Dios, si estamos trabajando para que otros puedan escuchar y ver que Dios les está llamando, que Dios les está invitando, que Dios les ama, que Dios tiene misericordia. ¿Estamos o seremos nosotros? ¿Cómo nos vemos en esta historia? ¿Nos veremos como las personas élites o religiosas? Y mientras yo pensaba en esta reflexión, yo dije, wow, tengo toda mi vida ser cristiana, ¿no? Porque nací en un lugar cristiano. Mi papá es pastor desde que tiene los 18 años. Entonces todo lo que yo sé es mi práctica cristiana. Y me retó mucho porque empecé a analizar mi vida y empecé a decir, por nacimiento soy parte de. Yo me recuerdo que cuando tenía 10 años en un evento acepté a Jesús como mi salvador personal, pero ya en una manera que yo entendía, porque cuando estaba chiquita, cada vez que llamaban a los hijos de pastores a aceptar y arrepentirse, yo pasaba todo el tiempo, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que a los 10 años fue algo que para mí tuvo sentido, que fue realmente un llamado, ¿no? A esa invitación a ser parte del reino de Dios. Pero pensé, y ahorita les voy a confesar mi edad. Tengo 35 años. Y cuando yo estoy reflexionando en esta parábola y digo, ¿cómo yo me veo acá? ¿Seré la persona religiosa que tanto tiempo de mi vida he estado dentro de la iglesia, que me habré olvidado de lo que es de verdad vivir una vida que responde al ejemplo de Jesús? ¿Estoy de verdad amando a las personas? ¿O estaré juzgando más, así como lo hacían los líderes religiosos? ¿Me estaré tomando a las personas, afectando a las personas de una manera negativa por mi forma de ser o mi forma de actuar como cristiana? ¿Verdad? ¿Qué reflejo tengo si soy y me pongo como la persona élite, ¿no? La persona religiosa que tiene sus estudios, que tiene sus conocimientos, pero que de verdad se le olvida el valor del reino, que es caminar como Jesús caminó, que es el amor de Dios que se extiende a toda persona.
Y después pensé, ok, yo creo que a través de mi trabajo y me ha enseñado, y una de las cosas que mi papá me mostró y que yo le admiro es que para su denominación él siempre se metía en problemas, porque era el que ellos decían que era una persona súper abierta, ¿no? Súper liberal, porque mi papá entonces iba a tener servicios con grupos de personas que eran adictos a las drogas, ¿verdad? Teníamos personas que por necesidades o por necesidades de dinero y por nuestra cultura que tomaba, y estoy hablando de El Salvador, no puedo hablar por toda Latinoamérica, sino que por El Salvador y mi contexto, que tomaba el cuerpo de la mujer para satisfacer, pero a la misma vez las mandan al infierno, las mandan como les nombran pecadoras, ¿no? Entonces mi papá tenía cultos e invitaba a personas que vendían sus servicios personales. Entonces lo tildaba. Entonces yo crecí viendo cómo mi papá actuaba de esa manera. Y yo dije, bueno, yo vi desde pequeña crecer y cómo invitar a las personas, pero me recuerdo que cuando yo llegué a este país, y iba a entrar a la universidad y iba a entrar a la escuela, escuché de parte de líderes de la iglesia, escuché de mi propio padre el decirme, ok, cuando vayas a la escuela, ten cuidado de no juntarte con la gente negra y con los gays, porque ellos te van a arruinar. Tienes que tener mucho cuidado. Y en ese momento yo en mi propia mentalidad y la experiencia que tenía en ese momento me impactó. Pero era mi papá, yo 14 años, ok, vamos a prestar atención, ¿no? A seguir el consejo que me está dando. Pero recuerdo que mientras voy a la universidad, esta persona que no habla inglés, que viene de sacar notas de 100, de 90 a 100, que son los grados que nos dan en El Salvador, a sentirme una persona tonta porque no entendía el idioma, me botaban los maestros de las clases, me agarraban, me recuerdo, del brazo y me sacaban afuera y me mandaban a la consejera para que me pusieran en otras clases porque ellos no querían lidiar con alguien que inglés era su segundo idioma y que estaba aprendiéndolo. Pero yo me recuerdo una vez que yo estaba, y esto me emociona, porque me recuerdo que cuando yo estaba en uno de esos días sentada, porque ya me la había pasado toda la semana en la oficina de la consejera y no hallaban qué hacer conmigo. Entonces me recuerdo que me quedé en uno de los pasillos sentada ya donde iban las gradas para bajar, y me recuerdo que las personas que vinieron a mí, que me preguntaban si yo estaba bien, las personas que extendieron amor, las personas que extendieron misericordia hacia mí. En ese momento una Emma de 14 años que no entendía el por qué nos mudamos a los Estados Unidos, la que no tuvo decisión propia en venir, pero aquí tuve que venir a mudarme a los Estados Unidos y hacer una nueva vida. Las personas que a mí me dijeron son las personas que me tengo que alejar, que son malas, que no son buenas para mi vida. Fueron las personas y han sido las personas que en todo mi andar han estado ahí para mí. Me han amado, me ayudaban a hacer mi tarea, me enseñaron inglés. Y gracias a ellos, Emma Escobar se graduó como la segunda de su clase. Después de no tener ninguna nota buena, a graduarme con la segunda de mi clase y a tener una beca completa para la universidad. ¿Por qué? Porque estas personas que a mí me dijeron que son malas, me abrieron las puertas, me amaron, me quisieron, me ayudaron. Entonces yo pensaba mientras estaba en esta reflexión, yo decía, ¿será que me estoy olvidando en amar? Y dije, Dios, ayúdame a amar y a ayudar a las personas así como los que me amaron y me ayudaron a mí.
¿no? Entonces, cuando vemos esta parábola que nos habla de esa inclusividad de Dios y que la gente buena o mala está invitada y nosotros tenemos que empezar a analizar, ok, ¿cuál es mi definición de bueno? ¿Cuál es mi definición de mala? Y hay muchas otras cosas en las que tenemos que analizar para de verdad tener una opinión. Pero mi pregunta es, ¿necesitamos tener opinión? Cuando Dios ha abierto la invitación para todos. ¿Quiénes somos usted y yo en decir tú no, tú sí? ¿Quién eres tú en esta parábola? Estaremos entonces, después de tanto tiempo, nosotros como cristianos, y ya ustedes tienen mucho tiempo de ser cristianos, estaremos enfocados en nosotros mismos, en que nuestra vida espiritual crezca, el que yo sea la mejor discípula. O estaremos enfocados en que otras personas puedan experimentar, en que otras personas puedan escuchar y ver y sentir esa invitación que Dios hace a la humanidad para poder restaurar y transformar. O estaremos siendo la persona que responde, ¿no? Hemos respondido a la invitación que Dios nos hace a ser parte de ese reino inclusivo de Dios. A tener este gran banquete donde no hay excepción de personas, pero se nos ha olvidado que tenemos que ser esos discípulos que sigan y que no es nuestro deber estar cuestionando, pero nuestro deber comprometernos cada día a traer ese reino de Dios que es sin exclusión de personas. Si en este momento a alguien, usted analizando puede pensar quién es bueno, quién es malo, la parábola nos recuerda y nos dice que todos, todas, todes son bienvenidos a la gran fiesta. Todos hemos sido invitados y que tenemos que tener el compromiso de seguir trayendo a los demás a que experimenten ese amor de Jesús, hacer ese ejemplo, hacer el ejemplo de mis amigos que me enseñaron inglés, ¿no? Y pueden ser en las cosas más pequeñas las que hacen un gran impacto, que nos muestran el amor de Dios a través de las personas menos esperadas. No es algo que usted y yo tenemos que decir, pero y elegir, es que Dios nos llama a vivir como Jesús, trayendo esa justicia, esa misericordia y ese amor y reflejarlo hacia todos. Quiero cerrar trayendo y leyendo el credo hispano, porque me pareció que el credo hispano trae esta imagen que esta parábola quiere enseñar y quiere recordarnos a nosotros hoy esta tarde. Y el credo hispano dice así: creemos en Dios el Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, creador de los pueblos y las culturas, creador de los idiomas y las razas. Creemos en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor, Dios hecho carne en un ser humano escuche esto, para todos los humanos. Dios hecho carne en un momento en la historia para todas las edades y para todas las historias en venir. Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas. Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación. Creemos en el Espíritu Santo porque el Dios encarnado en Jesucristo se hace presente en nuestro pueblo y en nuestra cultura, porque el Dios creador de todo cuanto existe nos da el poder para ser nuevas criaturas, que significa que usted y yo podemos traer además para que experimenten ser nuevas criaturas. Quien con sus infinitos dones nos hace un solo pueblo, el cuerpo de Jesucristo. Creemos en la iglesia que es universal porque es la señal del reino venidero, que es más fiel mientras se viste de colores.
donde todos los colores pintan un mismo paisaje, donde todos los idiomas cantan una misma alabanza. Creemos en el reino venidero, día de la gran fiesta, cuando todos los colores de la creación se unan en un arco iris de armonía, cuando todos los pueblos de la tierra se unirán en un banquete de alegría, cuando todas las lenguas del universo se unirán en un coro de alabanza. Y porque creemos, escuche esto, nos comprometemos a creer por los que no creen, a amar por los que no aman, a soñar por los que no sueñan, hasta que esperemos se torne en realidad. Y con esta parábola, Dios te invita a ti y a mí a hacerlo realidad, a comprometernos que el reino de Dios es para todos, sin excluir a nadie. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.